Buenas noches, retomamos nuestro ciclo dedicado a la primera carta a los Corintios. Como solemos hacer, iniciamos con una breve oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día y por el don de la fe. Te pedimos nos asistas con tu Santo Espíritu para poder comprender e interpretar correctamente lo que has querido manifestarnos a través del apóstol San Pablo. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Habíamos dejado en el capítulo 14, versículo 8, cuando Pablo dice: si la trompeta emite un sonido confuso, ¿quién se lanzará al combate? Pablo está intentando hacer saber a la comunidad la importancia de los distintos ministerios, de los distintos servicios. Todos somos valiosos en nuestra diversidad de identidades. Sin embargo, tenemos que preguntarnos si los carismas que recibimos o que ejercemos contribuyen o no a la comunidad. Y en esto Pablo va a usar un término clave, que es el verbo edificar. ¿Edifica o no edifica? Y entonces la polémica que arrastramos y que va a continuar a lo largo del día de hoy, por muchos versículos, se centra sobre todo en un carisma particular, que es el don de lenguas. Se ve que había corintios que alardeaban de este don de lenguas, que significa una manifestación extática, es decir, el espíritu irrumpe en una persona y la hace hablar un idioma que no es el habitual. Por lo tanto, los que están alrededor no pueden entender lo que está diciendo. Eso viene del espíritu, pero, dice Pablo, no edifica a la comunidad porque nadie puede interpretar lo que se dice. Mejor es aquel que tiene el don de la profecía, porque dice cosas que todo el mundo entiende y que contribuyen al bien espiritual de esa comunidad concreta. Entonces, continuamos con la lectura. En el versículo 9 dice Pablo: así les pasa a ustedes. Si no hablan de manera inteligible, de manera clara, con buen sentido, literalmente, semón, así como semiótica es la disciplina que estudia el sentido de las palabras, semiología, semón es el buen sentido, el sentido claro, distinto de las palabras. Si se habla así, se entiende. Si no se habla así, ¿cómo se comprenderá lo que dicen? Estarían hablando en vano. Literalmente, dice Pablo, estarían hablando al aire. Como cuando uno dice: este habla porque es gratis. Bien, dice Pablo, no hablen así si nadie los va a interpretar, porque no tiene ningún sentido. Versículo 10. No sé cuántos idiomas diversos hay en el mundo, y cada uno tiene sus propias palabras. Aquí Pablo puede estar haciendo referencia a sus múltiples viajes. Recordemos que Pablo es una persona instruida, ¿no? Es ciudadano romano, tiene formación hebrea, habla el griego y ha viajado. Entonces él sabe que cada idioma tiene su particularidad en vocabulario, en gramática. Versículo 11. Pero si ignoro el sentido de las palabras, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Entonces, ¿es fantástico que haya muchas lenguas? Por supuesto, hay una riqueza, y los que saben muchos idiomas pueden apreciar que hay cuestiones en algún idioma que son intraducibles. Bien, pero si no sabes
el idioma, te quedás afuera, y que te hablen en ese idioma es lo mismo que nada. Aquí Pablo usa una expresión cuando dice seré como un extranjero, dice seré como un bárbaro. Y nos hace pensar en el episodio de Babel, en el libro del Génesis, donde las lenguas se confunden y ya los hombres no se pueden interpretar. Pentecostés, la venida del Espíritu, representa la contracara de Babel. Ya no es la confusión de lenguas, sino la armonía de lenguas. Todos entendían lo que se decía. Cada uno escuchaba el Evangelio en su propia lengua. La pregunta es esto: ¿qué pasa cuando yo no interpreto lo que se me dice? Parece muy obvio, no quiero ser pesado con esto, pero recordemos que lo que Pablo está diciendo de manera particular para el don de lenguas lo podemos aplicar a otro tipo de carismas o actitudes que pueden fascinar en un primer momento, pero que no siempre redundan en bien de la comunidad. Versículo 12. Así, ya que ustedes ambicionan tanto los dones espirituales, procuren abundar en aquellos que sirven para la edificación de la comunidad. Recuerden una y otra vez, como un latiguillo, como un leitmotiv, edificar, edificar. Y hoy en día es una palabra que lamentablemente está en desuso, ¿no? O sea, palabras edificantes, conductas edificantes. Suele tomarse a risa si uno usa esta expresión, pero en realidad, ¿qué necesidad tenemos de volver a calibrar lo que escuchamos o lo que decimos, lo que vemos, lo que hacemos en estos términos? ¿Edifica o no edifica a la iglesia? Muchas veces el traductor, donde dice comunidad o asamblea, el término griego es eclesía. Aquí se comprende lo que hace el traductor porque eclesía significa originalmente asamblea, pero asamblea cultural, asamblea litúrgica. Entonces, la eclesía es en primer lugar la reunión física de las personas para alabar a Dios, y es desde allí que surge la iglesia como los convocados por el Señor para tributarle gloria. Eso es la iglesia. A veces la iglesia da una imagen demasiado mundana, demasiado horizontal, pero en su núcleo más íntimo, la iglesia es la convocación para dar gloria a Dios, la cual no solo se da en el templo, sino también cotidianamente, pero siempre con una perspectiva, vamos a decir, de trascendencia. Versículo 13. Por esta razón, el que habla un lenguaje incomprensible debe orar pidiendo el don de interpretarlo. Si a vos te fue concedido el don de lenguas, pedí simultáneamente poder interpretar. La palabra es diermeneue, de hermenéutica, ¿no? Hermenéutica es el arte de interpretar, de desentrañar. Así está, lo hermético es lo que está sellado, ¿no? La hermenéutica es lo que logra destrabar un mensaje que está como cifrado, que está como encriptado, y lo decodificamos. Esa es la interpretación, la hermenéutica. Versículo 14. Porque si oro en un lenguaje incomprensible, mi espíritu ora, pero mi inteligencia no saca ningún provecho. Es decir, sí, perfecto, está pasando algo muy fuerte en mi persona. El espíritu está orando, mi espíritu está tomado por el Espíritu Santo, y el don de lenguas es una manifestación de eso, pero no solamente los demás no entienden, sino que yo mismo tampoco entiendo lo que está pasando. Seguramente que habrá una cierta consolación interior cuando uno es arrebatado por ese carisma, pero lo cierto es que no deja de ser algo pasajero, porque yo no puedo decodificar, no puedo interpretar lo que se me ha regalado comunicar. Y aquí, cuando el traductor dice no se saca ningún provecho, Pablo está diciendo no tiene ningún fruto, es estéril. Versículo 15. ¿Qué debo hacer entonces?
Orar con el espíritu y también con la inteligencia. Cantar himnos con el espíritu y también con la inteligencia. Acá Pablo decide unir dos dimensiones del hombre que son el espíritu y la inteligencia. Y es importante esto porque hoy en día hay una cierta dicotomía entre la teología y la espiritualidad, o la doctrina y la pastoral. No, dice Pablo, está bueno que seas una persona piadosa y también seas una persona inteligente. Está bueno que sientas mucho el amor de Dios y también está bueno poder comprender hasta donde te sea posible la profundidad de ese amor. De manera que siempre el misterio cristiano es un misterio de integración, de reconciliación. Hay como dos paradigmas. El paradigma del pecado es la división interior y división en los vínculos, mientras que el paradigma de Cristo es reconciliación en las relaciones y también interiormente. Una persona santa es una persona integrada, unificada, pacificada. Entonces dice Pablo, lo mejor sería que pudieras orar y cantar con el espíritu y con la inteligencia. Trata de no marginarlas. Por supuesto que esto es un don, el interpretar las lenguas es un don. Pablo no arremete, Pablo no reta, no está enojado con aquellos que tienen el don de lenguas, simplemente que ubica el carisma en su justo lugar, sobre todo porque hay gente que está alardeando. Acá, como si dijéramos, todo el problema está en el alarde que realizan algunas personas con motivo de este carisma. Y quiero decir que cuando Pablo utiliza la palabra cantar, el verbo es donde viene psalmo, ¿no? Entonces, psalo significa rasguido, punteo, tocar un instrumento, batirlo, ¿no? Tiene que ver con esto de ejecutar un instrumento, y de allí viene salmo, ¿no? Entonces, los salmos eran canciones que iban acompañadas instrumentalmente. Y entonces, psalo, salmo, canto, es lo que está detrás de este versículo. Versículo 16, avanzamos. Si bendices a Dios solamente con el Espíritu, ¿cómo podrá el no iniciado decir amén a tu acción de gracias, ya que no entiende lo que estás diciendo? Composición de lugar. Una asamblea litúrgica, hay un hombre que entra en éxtasis, empieza a hablar en lenguas y se acerca a un no iniciado. Decimos técnicamente, un neófito, uno que es nuevo en la fe, un novato, un principiante. Escucha que está hablando cualquier idioma, eso no lo conmueve, y por más que sea una acción de gracias, por más que sea una alabanza, no va a poder decir amén, porque no va a poder suscribir algo que no comprende. O sea, ninguno de nosotros firma un contrato que no comprende. Lo mismo implica el amén. El amén es estampar la firma, el amén es consentir, es decir, así es. Muchas veces escuchamos que amén significa así sea. Esto es importante, es un breve paréntesis, pero todos nosotros sabemos con qué frecuencia utilizamos la palabra amén. Así que es bueno que tengamos claro lo que significa. Amén solo puede traducirse como así sea si entendemos el así sea en sentido imperativo, como cuando un rey o un juez dice así sea, está dando una orden. No es el así sea desiderativo, o sea, no es un deseo, un anhelo, un suspiro, así sea, no. El amén es así es. Esto es así. Es una verdad, es una roca. De hecho, amén tiene la misma raíz
de amuná, o emuná, que significa fidelidad, ¿no? La roca, la estabilidad, la fidelidad. Amén. Entonces nadie va a decir amén si no comprende lo que se le está proponiendo. Es básico, básico, básico. Por eso la fe no es irracional, la fe cristiana no es absurda, sino que es decir que sí a algo que se comprendió previamente. Se comprendió de manera incipiente, de manera germinal, porque se va a terminar de comprender una vez que uno está dentro, una vez que uno cree. Pero para empezar a creer hay que captar al menos un mínimo. Esto lo dice de manera magistral San Agustín con una dialéctica circular. Dice, comprende para creer, cree para comprender. Pero mínimamente hay que comprender algo para poder decir amén. Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo. Y me permito aquí, porque es una palabra que va a seguir apareciendo, en nuestra traducción se refiere al no iniciado. No iniciado. ¿Quién es el no iniciado? Literalmente, Pablo está diciendo, el que ocupa... Dice, ¿cómo podrá el que ocupa el lugar del idiota decir amén? Idiota, literalmente. Idiota. ¿Qué significa idiota? Idiota puede traducirse de distintas maneras. Vamos de a poquito. Inicialmente yo diría, es la persona básica, la persona simple. El simple fiel, si le ponemos un contexto litúrgico, es el no iniciado, es el simple fiel, el que no está dotado de carismas especiales, pero también es como decir el básico, el elemental, el rudimentario. ¿Y por qué? Porque idiota, que todavía hoy lo usamos, viene de idios. Idios es lo propio. Idioma es una característica propia de alguien. Idios es lo propio. Entonces, de ahí viene idioma. Y el idiota, de alguna manera, es el que no puede ir más allá de lo propio. O sea, es una persona básica, que no tiene como mucha apertura. Seguramente haya explicaciones más sofisticadas para esto, pero digamos que normalmente un idiota, sea dicho de manera objetiva o despectiva, es alguien que está más o menos ensimismado. Es alguien que está en lo suyo, en lo propio, y no puede ir mucho más allá. Es una persona básica, elemental, puede decirse en términos de educación, o en términos de inteligencia, o en términos de estatus social. Todo esto estaba jugando un poquito elásticamente en la mentalidad griega al decir idiota, ¿no? Está la descalificación social, la descalificación intelectual, también, ¿no? Lo básico, insisto con esto porque es como más objetivo. Aquí Pablo no se está riendo, riendo desde ya, pero me refiero, no está descalificando a nadie, sino que está describiendo una persona que está dando sus primeros pasos. Ustedes saben que las palabras, según los contextos, pueden tener muchos grados diversos, así que no hay que malinterpretar lo que Pablo está diciendo, pero sí me sirve porque no iniciado es una buena traducción, pero el idiota tiene algo como de ensimismado y como de no apertura, de no haber hecho un camino en la fe, como una especie de capullo, ¿no? Que todavía no pudo florecer. Entonces, esta persona que en términos de fe es un capullo, está como en ciernes, está como cerrado. ¿Qué le va a significar escuchar a una persona hablar en lenguas? No le va a significar nada. Y ahora vamos a ver, porque Pablo va a seguir por esta línea. Sin duda, tu acción de gracias, literalmente tu Eucaristía, es excelente, es buena, dice Pablo. Pero eso no sirve de edificación para el otro.
Versículo 18. Yo doy gracias a Dios porque tengo el don de lenguas más que todos ustedes. Este es un típico giro paulino. Es decir, si ustedes quieren conversar a la manera mundana, si ustedes quieren sacar méritos no de manera cristiana, sino como hace el mundo, que es midiéndonos mutuamente, les cuento que yo no soy menos que ustedes, sino que soy más. Pablo es un poquito torea, vamos a decir, no se achica porque de alguna manera siente que tiene que mostrar que está a la altura de sus interlocutores. En otra carta, Pablo hace toda una larga enumeración de méritos mundanos y no tan mundanos para después desecharlos. Es lo que podemos llamar el discurso del necio. Dice Pablo, voy a hablar como un necio, y ahí esgrime sus pergaminos. Aquí Pablo tiene un versículo donde decide hablar neciamente, esto es decir, al modo mundano, y les dice, miren que yo sé muy bien de lo que están hablando, miren que yo también tengo don de lenguas y lo tengo más que ustedes. Sin embargo, versículo 19, cuando estoy en la asamblea, en la eclesía, quiero, celo, decir 5 palabras inteligentes para instruir a los demás que 10.000 en lenguas incomprensibles. Este es un versículo magnífico. Retengamos esto. Prefiero decir 5 palabras inteligibles, inteligentes, antes que 10.000 incomprensibles. Esto sin duda que es una interpelación para los predicadores, ¿no? Cuando nosotros hablamos en la asamblea y fuera de la asamblea, cuánta palabrería, cuánta charlatanería, cuánta verborragia estéril, sin fruto. En cambio, cuando uno se encuentra con un hombre de Dios, con una mujer de Dios, hablan muy poco, pero esa palabra tiene una potencia que transforma, que toca el corazón porque sale del corazón. Y es una palabra llena de espíritu y de inteligencia. Por eso, qué importante para los predicadores, para los teólogos, pero también para todos los que tenemos este don magnífico que es la palabra, ¿no? Si algo distingue al ser humano, es la capacidad de hablar, ¿no? Estamos hechos a imagen de Dios, por eso somos distintos de los animales, y eso se refleja en la capacidad de hablar, la palabra. Poder expresar lo que nos pasa y que el otro nos interprete con una profundidad. O sea, es un misterio. El diálogo humano es un misterio que refleja pálidamente el diálogo intradivino de la Trinidad. Pero bueno, si yo malverso la palabra, la degrado, si yo abuso de mi capacidad de hablar, me voy volviendo un animal. Porque puedo tener todo el diccionario en la cabeza, pero no estoy comunicando nada. Es decir, mi palabra se ahueca. Flatus vocis, decían los medievales, ¿no? Voces vacías, voces al viento. Y qué triste, porque ya nadie te escucha con atención, como decíamos la vez pasada. Cuidar mucho el don de la palabra, hablar con rigor, con matices, y hablar sobre todo queriendo comunicar algo. Esta cultura de la hipercomunicación, no solamente por los medios, sino por la verborragia, genera una saturación y un aturdimiento, y evidentemente que en la radio y en la televisión y en los comentarios de las redes uno ve una incontinencia verbal. La gente habla mucho y dice poco, porque la palabra no tiene sustento. Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo. Nosotros no tenemos, que yo sepa, conocidos que tengan don de lenguas, pero tenemos mucha gente que habla de más y que con su hablar no edifica. Procuremos entonces pedir la gracia de una palabra que edifique, una palabra llena de sentido, una palabra de vida, de amor, que conmueva. Y repetimos, no hacen falta que sean muchas,
Más bien menos es más. Lo importante es que esa palabra surja de un silencio muy hondo, de un amor muy hondo, de una reflexión, y entonces es como un dardo bendito que da en el blanco. Da en el blanco porque fue seleccionado desde el Espíritu. Puede haber sido seleccionado con mucha paciencia, con mucha delicadeza o con el rapto de la inspiración. Lo importante es que un alma profunda dice bien. Y muchas veces dice bellamente, pero más que la belleza exterior, está la belleza del contenido. Grandes predicadores no basan su comunicación de las cosas de Dios en la retórica. Pablo no lo hacía, o al menos él no quería, no pretendía basarse en la retórica, sino en la contundencia de la experiencia y del amor. Pocas palabras, bien dichas, surgidas de una hondura espiritual. Entonces dice Pablo en el versículo 20, hermanos, no sean como niños para juzgar. Reaparece el verbo juzgar, discernir, examinar, que se usa con distintos matices a lo largo de toda la carta, pero como un hilo conductor. Séanlo para la malicia. Curioso, porque Pablo dice, sean niños para juzgar, pequeños para la malicia. Pero juzguen como personas maduras, perfectas, teleioi. En la ley está escrito, yo hablaré a este pueblo en lenguas extrañas y por boca de extranjeros con todo, ni aun así me escucharán, dice el Señor. En este versículo 21 vemos que Pablo, para empezar, cita a la ley, que tradicionalmente es el Pentateuco, son los primeros 5 libros de la Biblia. Sin embargo, se trata de una cita del profeta Isaías, con lo cual vemos la libertad que tenían el pueblo de Israel para hablar de las Escrituras. Es decir, no había una cita escrupulosa, obsesiva, sino que había una manera de citar libre. Repito, invoca la ley, pero se trata de un profeta. Paso número 1. Lo que él va a citar es una cita libre, no es una cita textual. ¿Cuál es el punto aquí? Lo pueden ustedes leer en Isaías 28, sobre todo del 11 al 12, pero, digamos, en realidad iría desde el versículo 9 hasta el 13. El sentido no es tan claro, pero sería el siguiente. Dios advierte al pueblo con lenguaje comprensible, el pueblo hace oídos sordos y por ende termina sujeto a la dominación de pueblos extranjeros. Entonces, esos pueblos extranjeros inundan el pueblo de Israel con una lengua extraña que ellos no pueden comprender. Y es como si Dios dijera, lo que no quisiste entender por las buenas con mi lenguaje comprensible, lo vas a entender por las malas con el lenguaje incomprensible. Cuando te veas invadido y sometido por naciones extranjeras, te va a caer la ficha, vas a terminar de entender cuál era el camino. Muchas veces ocurre que terminamos de entender las cosas cuando nos golpeamos con la pared. Entonces Pablo está diciendo, miren que esto ya pasó. Uno puede, entender por las buenas o por las malas. Y aquí está, de alguna manera, Pablo torciendo el sentido original del texto, porque Pablo quiere decir que la lengua extranjera no edifica, no suma. O sea, porque hay gente que ni por las malas entiende. Eso es un poquito retorcido el pensamiento de Pablo. En Isaías es, lo que no entendieron por las buenas, lo van a entender por las malas.
Y Pablo dice, pero miren que a veces ni con el lenguaje extranjero se comprende. Ni aún así me escucharán, dice el Señor. Versículo 22. Esto quiere decir que el don de lenguas es un signo para los que creen. Esto quiere decir que el don de lenguas es un signo no para los que creen, sino para los que no creen. La profecía, en cambio, es para los que tienen fe. Entonces, aquí el don de lenguas es un signo no para los que creen. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Creo que acá hay un error de traducción, versículo 22. Claro, no para los creyentes, sino para los infieles. Es decir, el que cree no necesita ni se edifica con el don de lenguas, sí, pero el que no cree queda en un primer momento como entusiasmado, como sorprendido. Es muy propio de los primeros pasos que uno como que se deja tomar por la espectacularidad. Pero en la medida que uno va creciendo, que va madurando, empieza a tener como una mirada más profunda, ¿no? Y esto pasa en el amor, humano, sobre todo en el amor de pareja, ¿no? Como si dijéramos, al principio un chico está demasiado fascinado por la belleza exterior de su novia y luego va como profundizando y sí, obviamente, le sigue gustando tal sonrisa, tal mirada, en fin, pero ve más allá. Entonces el hombre de fe ve más allá del don de lenguas. No le representa un signo. Dice, la profecía, en cambio, es para los que tienen fe. La profecía sí sigue dando de comer, la profecía sí sigue atrayendo al que tiene fe. ¿Por qué? Porque la profecía edifica, porque son palabras comprensibles. Bueno, espero haber sorteado este trabalenguas, ¿no? Igual no hace falta comprender todo. ¿En qué sentido? Que a veces Pablo tiene pensamientos no tan cristalinos. Y esto no lo digo yo, lo dice la historia de la interpretación paulina, ¿no? Entonces, hay algunos pasajes que dicen, esto se podría haber dicho mejor, esto esconde una cierta contradicción y vamos a ver por qué. Porque ahora lo que acaba de decir Pablo en el versículo 22 va a tener una cierta contradicción aquí, en el versículo 23. Por otra parte, si al reunirse la entera asamblea, toda la eclesía, todos se ponen a hablar en un lenguaje incomprensible y entran algunos que no están iniciados, se trata de los idiotai, o no son creyentes, seguramente pensarán que ustedes están locos. Entonces, acaba de decir, versículo 22, que el don de lenguas es un signo para los que no creen. Y ahora dice que si entra a la asamblea uno que no cree, o un idiota, un simple, un básico, un simple fiel, van a pensar, todos estos están locos. ¿Cuál sería la justificación para este cambio de criterio de un versículo a otro? Bien, la explicación que se me ocurre es la siguiente, que Pablo en el versículo 22 alude al don de lenguas como un carisma que puede darse en una persona. Mientras que si este carisma se da de manera colectiva, si hay una suerte de éxtasis colectivo donde todo el mundo empieza a hablar un lenguaje ininteligible, entra una persona que no está empapada de eso, sea porque no tiene fe, sea porque está dando sus primeros pasos en la fe, lejos de representarle un signo, semeion, le va a representar una manifestación de locura, de delirio. Son todos lunáticos, están aturdidos, esta comunidad está ensimismada,
Al final ellos son los idiotas porque está cada uno, ¿no? Curioso, se da como vuelta el asunto. El idiota, el que está en lo suyo, el que es un básico, ve a las personas hablar en lenguas y dice, el básico, el idiota, el ensimismado, sos vos, porque hablas una lengua que ningún otro comprende. Es bastante curioso, ¿no? El fenómeno. Avancemos un poquito más. Versículo 24. En cambio, si todos profetizan y entra alguno, sea que no tiene fe, o sea, simple fiel, todos podrán convencerlo y examinarlo. Curioso. El que entra a una comunidad que está profetizando se siente convencido y examinado. Vamos a ver estos dos términos. El primer término es el engetai, que es un mismo verbo que San Juan utiliza en el versículo 16, mejor dicho, lo usa Jesús para referirse al Paráclito, al Espíritu Santo. Dice que el Paráclito, el Espíritu Santo, convencerá al mundo dónde está el pecado, dónde está el juicio y la justicia, ¿no? Entonces, esto muy brevemente, San Juan y gran parte de la Biblia está pensada a modo de un juicio, a modo de un tribunal. Dios es el juez, algo dijimos ya, Satán es el adversario, es el fiscal que quiere hacernos caer, él presenta cargos contra cada uno de nosotros, y en este contexto Cristo no solo es juez, sino que también es abogado. Pero la defensa, vamos a decir, no está solo a cargo de Cristo, sino que hay un segundo abogado, un segundo paráclito, que es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo junto con Cristo son nuestra defensa y arremeten contra la fiscalía del adversario, del diablo, y nosotros estamos allí en el banquillo como acusados. La buena noticia es que vamos a salir inocentes, no por mérito propio, no por inocencia personal, sino porque el abogado paga por nosotros el precio. Él paga la fianza, Él nos rescata y nos hace partícipes de su propia inocencia. Bueno, es un poquito así el esquema de la historia de la salvación. San Juan lo refleja en unos pocos versículos del capítulo 16, y aquí lo que decimos es que cuando uno entra a una comunidad profética, se siente convencido de la santidad. Entonces, no tenemos que tomar esto en sentido estricto, puntual, de una profecía extraordinaria. Podemos tomarlo como una comunidad profética en el sentido de que es una comunidad que habla desde Dios. Cuando uno se encuentra con una comunidad que dice palabras de Dios, no solo verbalmente, sino gestualmente, eso a uno lo conmueve y lo convence. O sea, lo convence en el sentido de que hay una prueba contundente que es suficiente, ya basta. En un juicio, cuando uno aparece una prueba irrefutable, listo, se acabó. Hay convencimiento, el juez no tiene que seguir indagando. Aquí lo mismo, el que entra a una comunidad profética, él se siente convencido y él se siente examinado. ¿Cómo es esto? Porque el profeta dice palabras que echan luz sobre el interior. Entonces, una comunidad santa, una comunidad profética es una comunidad que convence y que hace crecer porque desnuda los sentimientos del corazón. O sea, uno no se siente examinado en el sentido malo del término, no se siente juzgado, condenado, escrutado, evaluado, sino que uno se siente desarmado, desnudado, interpretado. O sea, curiosamente, lo que hace el profeta es interpretarme, a veces de una manera incisiva, otra de una manera consoladora, pero siempre lo que hace el profeta es, como trae palabras de Dios, esa palabra es espada de doble filo y llega hasta la médula
y pone al descubierto cosas que ni uno mismo tenía presente. O sea, uno no era consciente de ciertas cosas y la palabra profética logra como hacerlas salir a la luz. Versículo 25. Así quedarán manifiestos los secretos de su corazón. Literalmente dice ta cripta tes cardias. O sea, la cripta, cuando uno va a una iglesia, está generalmente la planta superior y algunas tienen una planta inferior, la cripta, ¿no? Cripta es lo oculto. Por eso hablamos de mensaje encriptado, mensaje oculto. Entonces, la cripta es el ambiente que está oculto debajo, y dice Pablo que donde hay profecía quedan al descubierto, quedan de manifiesto, fanera, los secretos ta cripta tes cardias del corazón, ¿no? Del cardios. Entonces, eso es lo que hace el profeta y la profecía en general. Y dice, no solamente quedan de manifiesto los secretos del corazón, sino que cae de rodillas, literalmente dice, cae su rostro, ¿no? El término es prosopon, ¿no? Cae el rostro y adorará a Dios y proclamará que Dios está realmente entre ustedes. O sea, la diferencia entre el don de lenguas y el don de profecía. El don de lenguas dicen están todos locos. El don de profecía se siente desarmado, se revelan los secretos del corazón, la persona se postra rostro en tierra y adora a Dios. Quiero comentar el término griego para adorar, que aquí es proskinesis. Proskinesis puede significar reverencia y por extensión adoración, postración. Proskinesis. Kinesis es dar un beso. Pros es hacia adelante. Entonces, ¿es la actitud de quien se postra y da un beso a la tierra? ¿O de quien se inclina sobre un mayor para hacia una abuela, hacia un abuelo, hacia el propio padre o madre, hacia alguien muy sufriente, un enfermo en la cama, un bebito? Una reverencia, dar un beso hacia adelante, que generalmente va acompañado de una postración, o sea, poner las rodillas y el rostro en tierra. Una manera de rezar que es clásica, más típica de Oriente que de Occidente, pero que siempre ayuda el cuerpo para expresar los sentimientos del alma. Versículo 26. Hermanos, ¿qué conclusión sacaremos de todo esto? Cuando se reúnen, uno puede cantar salmos, otro puede enseñar, o transmitir una revelación, ¿no? Revelar algo, apocalipsis, o pronunciar un discurso en un lenguaje incomprensible, o darle interpretación. 2 puntos. Que todo sirva para la edificación común. O sea, Pablo dice, no importa si tenés don de lenguas o de profecía, si a vos te toca cantar, a vos te toca revelar, si te lo dio Dios, si te lo dio el Espíritu Santo, santa paz, quédate tranquilo, pero que todo sirva para la edificación común. En el fondo, la edificación funciona cuando todos ponemos nuestro talento al servicio y cuando todos buscamos la complementariedad de carismas, porque un carisma aislado vale menos y hay ciertos carismas que aislados no valen nada. Por eso quedémonos con esta máxima, como termina el versículo 26, que todo sirva para la edificación común. Y bueno, podemos terminar aquí. Ya les dije que el capítulo 14 es bastante largo, todavía nos queda un buen trecho del capítulo 14 y el capítulo 15, que es muy largo, y el 16, que es más breve. Pero bueno, Dios mediante, sin que nadie nos corra, iremos recorriendo palmo a palmo esta carta de Pablo, y nos vemos la próxima con más para decir. Tengo algo más para comentar, pero lo dejo picando para la semana que viene. Bueno, que Dios los bendiga, que tengan una buena noche, un buen descanso, y si Dios quiere nos vemos el próximo miércoles.